Bueno, quiero que como texto de apertura de esta clase evaluemos el texto que está en el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, los versículos del 44 al 48. Son muy famosos, es el camino de Maús. Creo que ya todos estamos familiarizados con este texto, pero quiero que hagamos algunas apreciaciones sobre esta parte. A ver, ¿quién me puede colaborar con la lectura? Lucas. ¿Cuál es el texto, pastor? Lucas capítulo 24, versículos del 44 al 48. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ok, mire. Primero, aquí ya comenzamos a ver lo que hablábamos de las etapas de la transmisión, ¿se acuerdan? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. O sea, ahí hace una división. Cuando yo les enseñé y ahora, el ahora es la resurrección, porque recuerden que este es el discurso del camino de Maús, donde el Señor les aparece ya resucitado. Entonces, aquí el Señor les está instruyendo sobre el significado de su enseñanza previa a la resurrección. Por eso decíamos que una etapa importante en la transmisión de la tradición y la comprensión de la iglesia era el evento de la resurrección, porque a partir del evento de la resurrección, los discípulos van a ver o van a recordar todo lo que Jesús les enseñó y van a poder lograr una comprensión más plena del sentido de muchas palabras que el Señor les dijo y que en ese momento no comprendieron. Ahora, esto tiene que ver también con una acción de Cristo, porque el texto nos dice que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Sin duda que también aquí vemos tanto la acción de Cristo iluminando la mente de sus discípulos para la comprensión y la obra después del Espíritu Santo iluminando para la comprensión. Ahora, quiero que vean o tratemos de ver qué identifican ustedes sobre el tema de la relación entre el Primer Testamento y el Nuevo Testamento, analizando este texto. ¿Qué pueden ver como elementos importantes para nuestro estudio? De acuerdo a lo que ya hemos venido hablando y obviamente al análisis que ustedes puedan hacer del texto. Los Ajá. animales. O sea, o sea, si aplicando ya los pasos, pastor. No, o sea, estudiando el texto, ¿cómo se relaciona este texto o qué ven ustedes de la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento para entender esto? ¿Qué leen? Bueno, que hay una unidad temática entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que Eso. sí, Ajá, una unidad temática, ¿cierto? sí. ¿Con qué
palabra vinculas esa unidad temática? Con profecía, cumplimiento de la profecía. Ley. Exactamente, Sí. con el cumplimiento. Entonces, esto es importante para la lectura del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento entonces es ¿qué? Cumplimiento, ¿cierto? Sí. O sea que el Antiguo Testamento vendría por defecto a ser ¿qué? La sombra. La Del sombra o la la promesa, promesa. ¿cierto? Sí. En el primer pacto que se encuentra la promesa, Ujú. pero aquí también vemos que Jesús nos da el eje de todo el nuevo, de todo el Antiguo Testamento y el eje del nuevo. Él dice todo lo que está escrito de mí. ¿Quién es el centro de la escritura entonces? ¿Quién es el centro de la escritura? Es Cristo. Claro, porque él dice, se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En qué cosa? La ley, los Ajá. salmos, etc. Y ya cuando vieron Antiguo Testamento, recuerdan que esa era la división para hablar de las tres partes del texto, ¿cierto? O sea, es una forma de hablar de la totalidad. Todo el Antiguo Testamento tiene un hilo conductor. Ahora, ¿esto por qué es importante? Por una cosa que no se debe olvidar y que lastimosamente se hace muy a menudo. Para poder comprender adecuadamente el Nuevo Testamento, hay que manejar bien el Primer Testamento o el Antiguo Testamento. Lastimosamente en escuelas, por ejemplo, de influencia premilenial, normalmente el Antiguo Testamento es algo que casi no se estudia, o la persona se enfoca más en leer el Nuevo Testamento, pero hay muchas expresiones, giros, instituciones y cosas que se pasan por alto si no se tiene una adecuada formación y no se observa la unidad teológica entre ambos testamentos. Muchas personas tienen la idea como que el Nuevo Testamento es algo, o por la forma de la expresión nuevo, algo que no tiene nada que ver con lo antiguo. Pero aquí Jesús corrige eso, no, al contrario, todo lo que él les habló en vida, cuando él estaba caminando con ellos, enseñándoles, era el Antiguo Testamento, lo que estaba escrito de él en todo el Antiguo Testamento. Dice, les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras. ¿Las escrituras cuáles? Las del Antiguo Testamento. Y él dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y uno puede ver ahí reminiscencias del tercer día de la prueba de Dios a Abraham y todo lo demás. Y ahora dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de los pecados a las naciones. Viene la dimensión misionera. Jerusalén hasta, hasta los confines de la tierra. Ahora veamos una cita un poco más extensa, pero que también nos muestra esta unidad. Este punto es importante para la construcción del Nuevo Testamento, para la correcta comprensión del Antiguo Testamento. Quiero que lean Hechos, capítulo 13, versículos del 16 al 41. Es un poco largo, pero da un contexto muy interesante. ¿Quién lo quiere leer? Yo, pastor, dice así. Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo, hombres de Israel, y vosotros que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo levantó, lo sacó de ella, y por un periodo como de 40 años lo soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años, y después de esto les dio jueces hasta el profeta
hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que haré toda mi voluntad. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿quién pensáis que soy yo? Yo no soy el Cristo, mas he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación, pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin recordarle a él ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras condenándole, y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hicieran matar, y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro, pero Dios le levantó de entre los muertos, y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: hijo mío, eres tú, yo he engendrado hoy. Yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos, para que nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificado por la ley de Moisés, por medio de él todo aquel que cree es justificado. Tened pues cuidado de que no venga sobre vosotros aquello de que se habla en los profetas: mirad, burladores, maravillados y pareced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca crearíais, aunque alguno os la describiera. Al salir hasta ahí, hasta el 41. Ajá. Ahora, ¿qué analizan de ese texto? Bueno, pastor, ahí prácticamente está hablando, de quién, el contexto está hablando quién es. Está Pablo. hablando, ese es un discurso de Discurso, Pablo. sí, de Pablo, sí. Prácticamente Pablo está enseñando todo el Antiguo Testamento. De lo que, sí. Exacto. Miren, ese texto es un increíble resumen de toda la historia de Israel. ¿Se dan cuenta? Ahí resumen toda la historia de Israel. Ahora, la pregunta sería: ¿por qué es necesario todo ese resumen de la historia de Israel? Es necesario para que las personas que estaban ahí, todo eso que él predicó, todo apuntaba a lo que era lo que pasó con Jesucristo, que era lo que ellos estaban creyendo. Todo apuntaba hacia allá. Ajá, entonces, ahora, eso a nosotros nos coloca también en la responsabilidad de hacer un estudio serio de esa historia de Israel como parte de entender el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento, como hemos visto, es el esquema de promesa y cumplimiento. Ahora les voy a compartir algo acá. Este no es un bosquejo que he estado tratando de
de construir precisamente de este tema, pero no lo he terminado. Igual lo voy a compartir para que lo vayan hojeando. De pronto incluso les puede servir para si alguien tiene eso como tema. Pero lo que sí es importante es que ese texto muestra la unidad de la progresión de la historia. El Nuevo Testamento se construye sobre la historicidad, tanto de los eventos de Cristo como de los eventos de la historia de Israel. Si ustedes notan, ese texto comienza haciendo un resumen desde la historia de los patriarcas, desde cuando Dios escogió a los padres, después vienen los jueces, después viene el reinado, la división, y así. Él hace una cronología increíble de la historia, pero además de eso hace una interpretación teológica de la historia, y esa interpretación teológica de la historia la hace terminar en la persona de Cristo. Entonces, eso es bastante relevante para nosotros, para nuestro estudio del Nuevo Testamento. También vemos otro antecedente similar, y no lo vamos a leer aquí, pero en el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice esto? El Nuevo Testamento está unido al mundo del Antiguo Testamento, y en concreto muy unido a la historia de Israel, pues que en esa historia se ve la relación entre la promesa y el cumplimiento. La proclamación del Evangelio es la proclamación del cumplimiento del primer pacto, y el primer pacto tiene una progresión en la historia, de tal manera que la historia de Israel, de la nación, la historia social y todo lo que aconteció, es un presupuesto necesario para la comprensión del Nuevo Testamento. Hay otro ejemplo de un evento similar, y se acuerdan el discurso de Esteban en Hechos capítulo 7. Capítulo 7. No lo vamos a leer todo, pero Esteban, para predicar el Evangelio, también hace un recuento de toda la historia de Israel, un resumen de toda la historia de Israel, que le toma 53 versículos, porque Hechos capítulo 7, del versículo 1 al 53, todo es una historia de Israel. Y que Hechos, que tanto Pablo como Esteban lo hacen confluir ¿en quién? En la persona de Cristo. Entonces, la comprensión del nuevo pacto presupone la conexión histórica, ¿cierto? La dinámica de la progresión de la historia, y eso implica la providencia, el gobierno de Dios sobre todos los eventos. Eso tiene una repercusión muy grande. El Nuevo Testamento entonces es el cumplimiento del tiempo. Así lo habla Pablo en Gálatas. Hebreos también nos habla de Dios habiendo hablado a los padres por los profetas en estos postreros días. Nos ha hablado por el Hijo. Entonces el Hijo es el cumplimiento del tiempo y además el inicio de los postreros días. Así también lo describe Pedro en la profecía de Joel, en Hechos capítulo 2, versículos del 14 al 42. Obviamente no vamos a leer todos los textos porque son significativamente largos. Pero, ¿qué quiero que se quede aquí? Por eso es importante el contexto histórico del Nuevo Testamento. Pero el contexto histórico del Nuevo Testamento no se puede desprender de la historia de la historia del Antiguo Testamento. Por eso es importante que se ocupen ya en su investigación y complementación de este curso de ese contexto histórico. De ese contexto histórico, ¿qué vamos a decir ahora? El mundo antiguo conocía varios sistemas religiosos. En la época del Imperio Romano coexistían las religiones de la naturaleza,
se honraban las fuerzas de la naturaleza y los poderes, los amuletos, la religión. Muchas de esas se caracterizaban por lo que se llamó en esa época, o se conoce todavía en la literatura científica, como las religiones de misterio. El nuevo creyente era introducido en la nueva religión por medio de rituales de iniciación. Otro aspecto relevante del Nuevo Testamento o del mundo religioso es que sobre todo Roma se moldeó alrededor de la figura del emperador, y el emperador llegó a hacerse una divinidad, era un dios. Y aquí es importante que nosotros veamos algo del contexto de la implicación que esto puede tener. Los griegos y los romanos, por ejemplo, llamaban las buenas noticias a algo que tenía que ver con un concepto muy diferente al que nosotros conocemos. Para nosotros como creyentes, la buena nueva es el cumplimiento del anuncio de la primera venida de Cristo. Pero el mundo romano conocía esta expresión, y el mundo romano llamaba buena noticia a la recompensa que recibía de alguien con poder. Ahora, en el mundo romano, buena noticia tenía un componente más relacionado con el mundo militar, con la victoria militar, o con un oráculo favorable para el futuro. El término buena nueva se utiliza con un fuerte énfasis en el culto al emperador. Del culto al emperador se dice que el emperador es el salvador y señor de los hombres y de los animales. Es un Dios en forma humana cuya aparición es causa de la fortuna de todas las personas. El decreto del emperador son las buenas noticias, así como el nacimiento y la mayoría de edad es la llegada de la nueva era. Les voy a leer algo que se llama la inscripción de Priene, año 9 después de Cristo, que celebra el nacimiento de Augusto. Dice: este día ha cambiado la faz del mundo, pues este día ha cambiado la faz del mundo, pues este había llegado a su ocaso si el nacido no se hubiese manifestado la felicidad para todos los hombres. Miren que está hablando de Augusto, ¿ya? El emperador Augusto, se dice que con el nacimiento de Augusto cambió el mundo. Ha nacido la felicidad para todos los hombres. Él es realmente el que en este universo aparece como el principio de la vida y de todas las fuerzas vitales. Miren esto: el principio de la vida y el principio de todas las fuerzas vitales. Por fin ha pasado el tiempo en que teníamos que arrepentirnos de haber nacido. La providencia ha colmado a este hombre con tales dones que nos lo ha enviado como un salvador a nosotros y a las generaciones venideras. Él acabará con las guerras y dispondrá todo de modo sublime. El aniversario del Dios ha traído al mundo las buenas noticias vinculadas a él. Su nacimiento es el comienzo de una nueva era. ¿Qué piensan de esa declaración? O sea, una tremenda idolatría. Lo consideraban como un dios y que en ciertos periodos históricos también cualquier cosa parecida con la realidad es mera coincidencia. A veces consideramos a los dirigentes como dioses también. Llegó el Salvador.
Pastor, y también, por ejemplo, cuando yo sé que no es coincidencia, pero mire que usted está hablando de Augusto César, ¿cierto? Ajá. Y, o sea, el César como tal, que el César era considerado como un dios en el Imperio Romano. Y con base a lo que usted está diciendo de que ese tipo de mensaje se considera una buena nueva, mire lo que dice Romanos, el apóstol Pablo en Romanos, cuando él habla acerca de no me avergüenzo del Evangelio, es decir, de las buenas nuevas, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, también es una buena nueva, pero totalmente contraria a lo que se creía en el mundo romano de aquel entonces. Entonces, pienso yo que Pablo fue muy astuto al escribir ese tipo, al escribir esa carta, porque él sabía que el público que lo iba a leer estaba envuelto en esa cultura romana. Y al hablarle de ese tema, o más bien de esa manera, quería comunicarle en realidad cuál era la buena nueva, no la buena nueva que se imponía en el Imperio Romano, sino la verdadera nueva del Evangelio. Claro, aquí vemos entonces el choque, porque miren que aquí hay conceptos teológicos. Este día ha cambiado la faz del mundo, mientras que el Evangelio dice, no, los postreros días iniciaron con Cristo. Él habla de la providencia. La providencia ha colmado a este hombre con tales dones. Mientras que nosotros vemos que realmente el gobierno, la verdadera providencia no es no es la de este sistema pagano, sino la providencia que Dios ha dado. Y miren que se dice de Augusto, esta es la inscripción de Priene del año 9 después de Cristo, y dice, nos lo ha enviado como un salvador. Si ven que el término, si ven el choque que hay aquí, y esto es uno de los puntos que origina la persecución. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el verdadero Salvador? ¿El emperador o Cristo? La expresión de Romanos cuando dice Jesús es Señor, Jurios, también era reclamada por el emperador. Y por eso en clases anteriores habíamos dicho, esto no era sino cuestión de tiempo en que ambos salvadores chocaran, en que el emperador dijera, nadie puede decir que hay otro Señor. Y los cristianos a su vez decían, no, nosotros no podemos decir que el César es el Señor y Salvador del mundo, porque nosotros creemos que Jesús es el Señor y Salvador del mundo. Y nosotros creemos que solo ante Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Hay un solo Señor y ese Señor es Yo quería decir algo. Jesús. ¿Sí? Eso viene, recuerdo bien que eso fue con el 18 o 19 antes de Cristo. Que eso fue, Augusto fue básicamente de los pioneros en cuestión de divinizar por lo menos, o de comenzar el culto imperial, lo que se llamaría luego. Sin embargo, y esto viene de cuando murió su propio tío, que en ese momento se llamaba Octavio, y entonces muere César, el primero, por decirlo. Entonces, después de esto, él le crea un templo, en el cual luego, entonces se colocaría incluso en los denarios, después de allí, Divus Iulius, básicamente para decir que César era divino, y que de allí en adelante, entonces incluso hasta en la moneda, representaría de alguna forma la divinidad o la atribución de la divinidad con respecto al culto imperial, y de allí a los demás Césares de allí en adelante. Por supuesto que esto Augusto no lo hacía propiamente porque solamente le tuviese un cariño especial a su tío o algo por el estilo, sino que sencillamente también lo hace por sí mismo y de alguna forma para decir de que su padre adoptivo, en este caso César, entonces ahora hecho un dios, lo hace a él
hijo de Dios. Y por lo tanto, su dictamen como emperador, como primer emperador de Roma, entonces lo hace él de cierta forma rozar esa divinidad. Claro que no fue tonto y no se divinizó a él siendo básicamente emperador, sino que esto es un culto que viene con regularidad después de la muerte de cada César. Entonces luego Tiberio haría lo mismo con el propio Augusto. Pastor, o sea que para el mundo, como existían tres culturas, el griego, el romano y el judío, para el mundo romano no le costó mucho trabajo conocer la divinidad de Jesús, ¿verdad? Porque ya ellos habían creado en los César los habían prácticamente divinizado. Entonces, cuando viene Jesucristo, para los romanos, cuando ya se le predica el evangelio, no le tocó mucho trabajo decir que un hombre, que Dios bajó, encarnó en un hombre y que Jesús era divino. Cosa contraria a los judíos. Me imagino que los judíos ortodoxos que todavía dicen que Jesucristo no pudo ser el Hijo de Dios porque como un ser humano encarnado, con todas las limitaciones que tiene un ser humano, puede ser Dios, ¿verdad? Entonces, que miren que el efecto fue, el efecto del choque fue la persecución, porque es que no podían haber dos divinidades. Entonces, los romanos, ¿cómo reaccionan? Bueno, de varias maneras. La burla, ¿cómo es que estos tipos creen que un campesino por allá de un lugar insignificante, de una aldea tal, ¿qué cosa buena puede ser? Es divino? Mientras que nosotros vemos la pompa, el poder, los lujos del mundo romano, allá están los judíos diciendo que hay un rey y todo eso. Entonces, pero en lo último, el choque fuerte fue, ahora, imagine al soldado romano, por ejemplo, que le tocaba por obligación darle culto al emperador, participar de las ceremonias religiosas al emperador. Y ahora imagine que ese soldado de un momento a otro llega a la convicción de que el verdadero curio, Señor, Salvador es Jesús. Un humilde campesino, un humilde. Sí, y comienza a negarse a dar culto al emperador. ¿Qué se piensa ahí? Si este soldado romano no le da culto al emperador, este soldado romano es un posible traidor. ¿Ya ven? La mentalidad. Y si esta fe crece en medio de los soldados romanos, el imperio tiene un peligro porque ya no tiene la fidelidad de eso. Entonces, el uso político del mesianismo romano también era de justificar la centralización, porque es que todo el poder se concentraba en esa persona y por lo tanto lo que se hacía era que se usaba la religión como el instrumento para mantener ese estado. Por eso, ahora, recuerden que la Roma tenía los dioses de las ciudades y los dioses de las familias. Entonces, en su pasado idolátrico, ellos no tenían problema con que otras divinidades coexistieran. Ese no era su problema. Porque de hecho, nosotros vemos por el Nuevo Testamento que ellos le dan libertad al pueblo judío para tener su culto. El problema se presenta por la exclusividad que el cristianismo reclama. O dicho de otra manera, si ese soldado romano se pudiera inclinar frente al César, hacer su culto, adorar al divino César y salir de ese templo y meterse a otro templo o al templo cristiano o a la iglesia cristiana y hacer lo mismo, ellos no tuvieran ningún problema. Porque igual dice, igual conserva la fidelidad al César. Eso es lo que en últimas a ellos les importaba. No nos importa si tú crees en alguna deidad familiar o en alguna deidad local
o en alguna deidad ancestral o en la divinidad que tú quieras creer, siempre y cuando guardes el culto al emperador. Y de hecho, muchas de las religiones no tuvieron ningún problema con el mundo romano, porque ellos, al contrario, adoptaron esas creencias. Y recuerden que eso no es legado romano. Incluso los romanos lo hicieron cuando ellos, por eso se dice que Roma conquistó, entre comillas, Grecia, pero realmente Grecia fue la que conquistó a Roma, porque al final los romanos terminaron haciendo un proceso de metamorfosis con los dioses griegos. O sea, los griegos le dieron el legado religioso al mundo romano. De hecho, la famosa obra de Ovidio de la Metamorfosis habla de ese tema. Entonces, en ese punto es muy importante, porque el mundo del Nuevo Testamento nos da esa amalgama de culturas, pero había un pueblo diferente que no tenía esas costumbres religiosas. Los O sea, judíos. que no podía amalgamarse a eso, y era el pueblo judío. ¿Por qué? Porque ellos venían con un estricto monoteísmo. Y eso no es nuevo. Recuerdan el caso que pasó con Esther. El libro de Esther, Mardoqueo y los judíos. Y lo que Amán dice es lo mismo que está pasando o que pasó en la época del Nuevo Testamento. Dice, rey, mira, aquí tienes un pueblo diferente que tiene sus leyes, que tiene sus costumbres, y ese pueblo no rinde culto a las divinidades de nosotros. ¿Cómo te aseguras tú la lealtad de ese pueblo? ¿Cómo puedes tú confiar en ellos si ellos no adoran nuestros dioses? Y ahí se da todo el tema de la persecución y del intento de exterminación del pueblo. Y también este fue uno de los factores que ocasiona el que se vea al cristianismo como un tema peligroso para la seguridad del imperio. Ahí vemos entonces cómo hay un choque. Esta inscripción de Priene es solamente un elemento, pero miren que es significativo la diferencia como Isaías presenta las buenas noticias, porque también hay que ver cómo es la comprensión. La comprensión que los romanos asumían es: este Jesús quiere asimilarse al emperador, o los judíos tienen la concepción del emperador o un rey rival, pero nosotros lo vemos diferente. Isaías 52, versículo 7 habla: qué hermosos son sobre los cerros los pies del mensajero, que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia la salvación, que dice a Sión, ya reina tu Dios. En este contexto nosotros podemos ver cómo los discípulos de Jesús y los primeros cristianos, al hablar de evangelio, no estaban teniendo como referencia el concepto de evangelio del mundo romano, sino el concepto de evangelio de ¿qué? De los profetas. No sé si esa parte logré transmitirla adecuadamente. Sí, claro, sí. Entonces ahí también hay horizontes diferentes. El romano está pensando evangelio, el emperador, los decretos del emperador, la divinidad y todo ese tema. Mientras que el hebreo está pensando en el concepto hebreo del Malhut Hashamayim, el reino de los cielos, y hablando del Mesías redentor, que también se había politizado para la época de Jesús, porque muchos habían politizado también el concepto del Mesías como aquel que iba a hacer ¿qué? A destruir el imperio de la maldad, es decir, el imperio romano, y a colocar a Israel sobre todas las naciones del mundo, como en ese momento estaban el imperio romano. Pero esa visión política fue distintiva de algunos grupos como los celotes, los sicarios y otros de esa naturaleza,
quizás esa visión política también la tenían los herodianos, pero inversa. Ahí está toda la complejidad. Por eso La entender tuvieron este mundo, los macabeos, pastor. Pastor, claro, pastor, eso ya venía de los macabeos. de hecho, había unos enemigos de los fariseos que eran los herodianos. Y llaman la atención de que con tal de crucificar a Jesús, ellos se unieron en contra de Jesús. Qué tremendo. Claro, entonces vemos ahí cómo para esta realidad cultural es algo que nosotros debemos entender. Y cuando el Evangelio habla a esos ambientes, el aspecto religioso tiene mucha preponderancia, pero también el aspecto social, el aspecto cultural, los horizontes, los aspectos literarios. Nosotros eso no lo podemos desconocer. Ahora, hay que recordar que hay un antecedente griego de este tema, y es Alejandro Magno. Fue uno de los primeros que conoció el mundo oriental y toda esa divinidad. Ahora, recordemos que esto es muy común, ¿eh? El imperio chino tenía emperadores divinos. Los egipcios tenían faraones divinos. O sea, la regla del mundo antiguo era que la mayoría se asociaba al rey, al emperador, con hijo de los dioses. Aldo, ¿tienes la mano levantada? Gracias, pastor. Buenas noches. Me disculpo en la clase de ayer porque estábamos en servicio en el grupo de oración. Y pues lo hacemos 2 veces a la semana. Bueno, pastor, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo en este documento que usted nos está compartiendo sobre Augusto, qué pasó ahí con el Sanedrín? ¿Qué pasaría ahí con esos judíos que se quedaron en el conocimiento de las escrituras cuando vieron esa herejía? Porque a ellos a todos le llamaban herejía. Para ellos tuvo que haber sido una herejía ver que declaraban a Augusto como el Salvador, como el Dios. ¿Ahí qué pasaría con ese grupo de sacerdotes en ese tiempo? Gracias. Acuérdense que a Israel se le permitió usar su propia moneda, pero para los efectos del templo. Ya saben cuál es la razón, ¿cierto? Porque las otras monedas tenían la imagen del César. Pero para las transacciones religiosas entre judíos o las ofrendas ellos usaban su propia moneda. Cuando le presentan a Jesús el denario, ya es la moneda romana. Entonces miren lo complejo. Ahora, los judíos tenían ciertos privilegios porque ellos en el mundo romano eran una religión lícita, es decir, los romanos, ellos tenían una política de, ¿cómo se diría?, de tolerancia. Mientras no invalides lo nuestro, nosotros te toleramos. Y los judíos lograron conseguir ese estatus. ¿Y eso qué privilegio les dio? Que el templo, entre comillas, era independiente porque los romanos terminaron nombrando a los sacerdotes. Pero entre comillas eran independientes de su adoración y se les permitió al Sanedrín conservar cierta autoridad. Se les restringe la autoridad de la pena capital. Por eso es que ellos llevan a Jesús ante el procurador romano, porque al final esa fue la intención. Ustedes recuerdan que cuando los mismos procuradores romanos dicen, pero eso es un asunto de su religión, júguenla ustedes, porque ustedes no podían dar de muerte. Claro, competencia para eso. Y ahí es donde se ve la verdadera intención que ellos tenían. Ellos no iban por un juicio, ellos iban porque ya tenían el veredicto y lo que querían era matar al Señor. Y ellos le dicen, es que nosotros no podemos dar pena de muerte. Ah, ok, bueno, ya ustedes vienen es por otra cosa. Y miren que ellos convierten el delito religioso, porque si uno lee los evangelios, en el Sanedrín, ¿qué se investigó? La divinidad de Jesús, la mesianidad de Jesús.
Y cuando él dice, dinos, tú eres el Cristo, y dice, sí, verán al Señor viniendo en las nubes del cielo con poder y y ellos dicen, se rasgan las vestiduras y dice, él lo ha dicho, él se proclamó mi Mesías, él se proclamó divino. Y obviamente como ellos no creyeron que era cierto, porque si no era cierto, era blasfemia. Entonces, pero ellos después se dan cuenta que los romanos no iban a ejecutar a alguien por el delito de blasfemia. A ellos no les interesaba eso. La parte religiosa. Exacto, estamos hablando de un gobierno que es muy pragmático. Y de hecho, la mayoría de los procónsules y todo eso con temas religiosos no se metían porque ellos no querían formar precisamente sediciones, porque ellos saben lo delicado que era el tema. Por eso ellos vienen y transforman el delito. Y por eso coaccionan a Pilatos y le dicen, es que si tú no lo condenas, tú no eres amigo del César, porque es que este hombre se está proclamando rey. Así es. Y ahí es donde ya Pilatos dice, miércoles, ya esto es de otra naturaleza. Ya, aunque el concepto de reinado de Dios, de Jesús, era completamente diferente a lo que ellos lo estaban interpretando, lo que ellos le insinuaron a Pilato fue, mira, él es un sedicioso, él se está proclamando rey y entonces va a iniciar una revuelta y si la revuelta pasa, nosotros vamos a decir que tú lo permitiste porque él se proclamó rey y tú no hiciste nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el César te va a mochar la cabeza. Así es. Eso fue una amenaza, lo amenazaron. Lo acaba de nombrar ya en Judea, ¿verdad? Ajá. Con la muerte de pastor, pero Poncio Pilato le dice, he aquí a vuestro rey. Ajá. ¿Cómo Poncio Pilato después lo reconoce como rey? Es que es ahí donde viene el tema del insulto. Cuando si leen el tema del honor y la vergüenza, Sí, esa parte es el insulto. Vergüenza negativa y positiva. Ajá, ahí son los choques, ahí es donde esa parte cultural se entiende y dice, bueno, ahí está su rey, avergonzado, golpeado, humillado, y lo coloca en la inscripción. Este es el rey de los judíos, y ellos se quejan. No pongas rey, di que él se proclamó, dice, lo que escribí, eso es, el escrito está, punto. No voy a cambiar la sentencia. Y eso, todos esos debates, cuando uno los mira desde ese ambiente cultural, ve una mayor profundidad. Realmente quedó que el rey fue crucificado. ¿Pero por qué? Porque así estaba escrito en los profetas. Entonces, miren cómo se comprende, cómo aquí juega toda la contextualización. Ahora, recuerden que los soldados romanos tenían ciertos escudos, los escudos propios de eso, y en una ocasión, no recuerdo bien la fecha, iban a ingresar unos escudos que eran como adornos para colocarlos en una de las mansiones de los procuradores. Y eso desató una revuelta porque los escudos tenían ciertas imágenes que los judíos consideraban idólatras o de idolatría. Y no podían permitir que en la ciudad santa estuvieran exhibidos estatuas o exhibidos los escudos que tenían símbolos del Imperio Romano, pero que eran símbolos religiosos. Entonces, la tensión siempre estuvo, la tensión siempre estaba ahí y por eso los procuradores y todos ellos tenían mucho cuidado de no intervenir en esos asuntos religiosos de los judíos. Hasta que, aunque lo intentaron manejar con una norma de tolerancia, al final los grupos extremos como los celotes y los sicarios no aceptaban eso porque en su mentalidad Roma era el imperio del mal, algo así como el anticristo, y ellos no podían concebir que el pueblo estuviera sujeto a ese tema. Entonces, ahí vemos nosotros cómo va surgiendo. Ahora, la idea no era nueva, la idea, uno de los que impulsó ese tema de la divinización
fue Alejandro Magno. Hay un texto interesante que habla del sentido de la historia y muestra que Alejandro fue uno de los primeros en exigir, uno de los primeros griegos, o sea, de Macedonia y todo eso, fuera de acá del mundo oriental. Porque les decía, si usted ve en India o en China, en todos esos, normalmente el emperador era una asociado, o era una divinidad o era el hijo de una divinidad, pero era la forma de la legitimación del poder, se daba por la vía de esa divinidad o cercanía con la divinidad, o era el dios o era el mediador. Cuando Alejandro llega, encuentra todo eso en ese mundo. Y uno de los primeros griegos que se proclama divino es Alejandro. Y él comienza a exigir los gestos orientales de adoración. Uno de los gestos orientales de adoración era lo que se llamó la prosquinesis, la postración. Ese gesto que uno ve todavía por ahí en las películas donde la persona se arrodilla y pone la frente en el piso. Ese era un gesto oriental de adoración. Bueno, Alejandro ya comienza a exigir ese tipo de gestos que implicaban su idea de considerarse también divino. Y Alejandro viene y trae eso de nuevo a Occidente. Entonces, esas influencias culturales son importantes. Recuerden que también Antíoco, Epifanes, de hecho Epifanes es la traducción de la manifestación. O sea, él también comenzó con el delirio de divinidad, él es la manifestación de Dios y todo eso, y terminó en lo que terminó la revuelta macabea. Entonces, este mundo, tanto del intertestamentario, el griego y el romano, son elementos muy importantes para comprender el Nuevo Testamento. Obviamente ya no podemos seguir continuando, pero vamos a ver el texto que en el capítulo que les recomendé, que se llama El contexto histórico del Nuevo Testamento, más o menos nos dio algunas luces. ¿Lo lograron leer? Sí, en parte sí, pastor. ¿Alguien más lo leyó? Que solamente contestó Gaspar, el resto debo entender que sí o que no. ¿Ah? Sí, sí. Ok, bueno, entonces, ¿qué vieron ahí como elemento que les haya llamado la atención? Del contexto histórico. Ajá, de ese capítulo de... No, pastor, hay algo que llama la atención, y es que nosotros, para poder entender el contexto en el que se escribieron o en el que se sucedieron todos esos hechos narrados en la Biblia del Nuevo Testamento, es importante que se comprenda la cultura, la literatura, la parte social, la parte política, en que en ese momento estaba acaeciendo. ¿Por qué? Por ejemplo, en la parte social, ¿verdad? Podemos entender que no es lo mismo el comportamiento cultural de un padre, una madre, hacia un hijo, hacia un esposo, que en esta época, ¿verdad? Entonces, cuando ya uno comprende y se traslada a ese tiempo, a esos periodos, nosotros enseguida podemos entender cada episodio de la Biblia, cuando los versículos está diciendo, por ejemplo,
el que te llegue, el que te pegue en la mejilla de izquierda, ponle así mismo la derecha. El que te quiera quitar la capa, déjenle también la túnica, déjenle también la capa. Entonces, todas esas terminologías que usaban ellos tienen un significado muy particular que si nosotros lo interpretamos, hacemos una exégesis literal, no es válido, porque tenemos que entender el contexto del momento y de la cultura y de la parte literaria. Entonces, en ese sentido, pues el autor está haciendo una importancia de conocer el contexto histórico de la época. Y, por ejemplo, también habla de las clases sociales, la clase social alta, mediana, pobre. Habla también de cómo vivían la gente en las aldeas. Bueno, ya era el mundo mediterráneo del primer siglo, me estoy adelantando. Cómo vivían las aldeas, que Jesucristo prácticamente predicaba era en un 90% de la clase, el 90% era de la clase prácticamente baja y un 10% de la alta sociedad, que entre eso estaban los fariseos, los escribas, los maestros, que pertenecían a la alta sociedad. Y entonces, básicamente lo que el autor está diciendo es que conociendo el contexto histórico, podemos interpretar claramente cada versículo de lo que el autor quiso decir en ese momento, porque no es lo mismo para esta época, ni tampoco da lo mismo para el mundo occidental que el mundo oriental. Si nosotros entendemos la importancia del honor como un valor central de esa cultura, entendemos mandamientos como, o por qué está en la lista de los principales mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. No los avergüences. Reinaldo. Sí, a mí me llamó mucho la atención en la parte esa de los maestros de la ley. Es decir, antes no lo había estudiado de esa forma. De hecho, yo pensaba al contrario, de que ellos eran o se creían de alguna forma más espirituales, no que al contrario se fueran a distanciar de lo que fuese la espiritualidad judía, por así decirlo. Y que en vez de eso fueran, como dice el texto, laicos. Eso me llamó muchísimo la atención. No eran sacerdotes y tampoco eran saduceos. O sea, no eran de la clase alta, sino del pueblo. Exacto. ¿Qué otra cosa, Rey? Bueno, sí, recuerdo la parte en la que habla por lo menos de de alguna forma, de decirlo así, las fases en las cuales fue transmitida la palabra como tal. Por lo menos de que se comprendiera de una primera fase oral, sin embargo, de que ésta comprendiese, la lengua judía como tal, y entre esas se pasase del arameo, que se escribiera en su mayoría en griego, y que comprendiera su esencia del hebreo. Sé bastante. Claro, y de hecho nosotros vemos aún en el texto griego expresiones arameas no traducidas. Maranata, Efata, Elí, Elí, varias expresiones arameas que no se traducen. Sí, y es que para hacerlo en griego es que tendrás que tener muchísimo cuidado porque era, básicamente una lengua muy dada a que algo mal dicho, mal escrito ya se podría asemejar incluso con sus propios dioses, con su propia forma de expresar algunas cosas. Pastor, no, yo levanté la mano por error. No sé yo. Ok. ¿Pero alcanzaste a hacer la lectura? No alcancé, pastor. Hoy estuve con pacientes como hasta tarde y mi hijo tuvo una lesión en el tobillo, me devolví a la clínica, regresé, entonces no estaba. Okay. ¿El resto pudo hacer algo de la lectura, Juan?
Freddy. ¿Nadie más? Sí, sí, señor, yo estuve leyendo también. Sí. Hay un Ajá, punto en que eventos significativos que te hayan, temas de pronto que dijeras, oye, esto me ayudó a entender tal cosa. no, sí, claro, claro que sí, sobre todo cuando el tema de lo que era la vergüenza y cómo Jesús siempre, a pesar de que era el Cristo, era el Hijo de Dios, también él estuvo culturalmente presentando siempre una defensa para él no quedar avergonzado o no dejarse avergonzar. Eso me pareció bueno, pero no estuve de acuerdo en una forma en que tratan como de contextualizar el Sermón del Monte, sobre todo el amor hacia los enemigos, porque el autor dice que es una forma de enseñarle Jesús a sus discípulos, una manera de ser, de hacer una protesta no violenta contra sus enemigos, en vez del amor a los enemigos. En eso sí no estuve de acuerdo, no me pareció que eso es, que realmente el Señor estaba tratando de hacer eso con sus discípulos. Ok, esa es una buena observación. ¿No se dieron cuenta que también hay una interpretación antisobrenaturalista? ¿Ah? Porque recuerdan que en ese comentario del Sermón del Monte, el autor dice que ellos, como por ser de clase baja, incluso no tenían cómo comprar, pero entonces él da, no, déjenme ver si lo subrayé. Él habla de que el denle vosotros de comer no se refiere al milagro, sino a que ellos compartieran los bienes que tenían. Una cosa así insinúa. Obviamente ya esa es una interpretación ahí sociológica, pero realmente lo que Y, ocurre es un no, milagro. pastor, y no, y eso lo dice la teología de la liberación. Sí, Ese es uno claro, de esa los es una, interpretación de peligrosa para no claro, para omitir que hubo un milagro. exacto, la explicación Pastor, es, ajá, y sí. con respecto a eso, o sea, de que omiten todo lo sobrenatural, algo así dijo una vez el pastor Sugel Mitchell. Él decía de que si le quitamos lo sobrenatural sobre todo al Nuevo Testamento, en realidad le quitamos el poder al Evangelio. Porque si empezamos por la salvación es un milagro, es algo sobrenatural. Entonces, ya partiendo de ahí, se estaría, se estaría limitando el poder de Dios en cuanto al tema de lo sobrenatural. Entonces, aquí la anotación que hace Juan es muy importante porque me permite hacer una particularidad. Hay cosas que se pueden explicar desde o entender mejor en el contexto de su cultura, pero hay particularidades del Evangelio que son precisamente lo sobrenatural de la encarnación, o sea, la particularidad de que Jesús era Dios hecho hombre, eso no encaja completamente dentro de la cultura. Entonces, no podemos unilateralizar el tema diciendo con un estudio sociológico entendemos todo. E incluso podemos explicar que no hubo milagro de la repartición de los panes, sino que realmente hubo ahí que cada quien sacó lo que tenía. No. Pero lastimosamente este tipo de investigaciones siempre ha tenido esos extremos de una cosa y la otra. Y se asumen pues, posiciones. Por eso es que es importante hacer esa lectura crítica y no dejar pasar esos pequeños detalles porque ahí se van colando ideas que no son adecuadas. Pero lo cierto es que la academia requiere hacer ese ejercicio. O sea, uno tiene ya que ustedes están en un nivel donde van a tener que escribir cosas y para poder criticar algo tienen que haber consultado la fuente que es, o sea, la fuente original, y uno no puede salir a hacer críticas diciendo, ellos dicen sí, pero ¿y dónde lo dicen? O sea, bueno, ya ahí tiene un elemento. Mira, aquí hay un autor que a pesar de que esto lo dice bien, aquí tiene estos puntos
donde Yes. ya él está presuponiendo cosas que el texto no dice. Así Entonces es. ya está haciendo una lectura sociológica que puede ser o válida o inválida, porque así como los conceptos del honor tienen bien interesantes. De hecho, ellos citan en el honor y la vergüenza. Bueno, vamos a no nos vayamos todavía. ¿Qué hay en el tema del mundo? Él divide el aspecto social, bueno, el tema de las clases, el tema de los esclavos. Y miren la diferencia de la esclavitud en el mundo griego y romano y la diferencia de la esclavitud en el mundo judío. ¿Notaron algo en ese punto? Sí, claro, claro, doctor, sí. ¿Qué diferencia vieron ahí significativa? Bueno, el esclavo, por ejemplo, el esclavo judío tenía una posibilidad de libertad, de salir de la esclavitud. En cambio, los extranjeros no, pero eso en cuanto a la cultura judía, ¿no? Que ellos Sí, permitían que los esclavos fueran libres cada 7 años. La fiesta judía. ajá, exacto. Ojo que la diferencia, la diferencia va por ahí, pero no es exactamente esa. Porque los esclavos romanos también podían ser manumitidos, o sea, también podían ser liberados. Y liberados por la liberalidad del amo, porque el amo, por agradecimiento de algún servicio extraordinario, le dijera: ven, te doy la carta, eres libre, o porque Pagar. Sí. pagara el precio de su libertad. Pero acá en el mundo hebreo no, había una ley, o sea, la ley de Dios había dicho: no habrá esclavo entre mi pueblo. Por lo tanto, la persona pagará su deuda con su trabajo, pero máximo lo hará en el año hasta el año de la remisión. Ya ven, o sea, mandato divino, o sea, una cuestión diferente. Y ojo, en el mundo griego y en el mundo romano, el esclavo no era persona, o sea, no se consideraba un ser con dignidad. ¿Ya se dan cuenta de eso? Pastor, El, perdón, ajá, y la carta de Filemón, por ejemplo, el apóstol Pablo nos está dando prácticamente una comparación de lo que hizo Cristo en la cruz, que pagó en rescate por nosotros, con respecto a lo que pasó, a lo que él hizo con Filemón, que pagó, dice, y póngalo a mi cuenta, algo así. a mi cuenta. ¿Sí? Y es que eso es bien interesante, porque ahí es donde uno va a entender algunas cosas. Se le trata como hermano, con igual dignidad, a pesar de la condición social. Miren la diferencia, comenzando por esta diferencia. En el mundo romano, el esclavo se le consideraba un semoviente. Es decir, al esclavo se le asimilaba a una vaca o a cualquier otro animal que se desplazaba. No había el concepto de persona. O sea, el esclavo era un animal. Y el amo podía disponer de la vida del esclavo. Es decir, si yo era dueño de un esclavo, yo podía disponer de él. Incluso acuérdense, y eso lo registran en la mayoría de las películas, el amo podía usar sexualmente a su esclavo. Había esclavitud sexual también. El amo podía matar a su esclavo y nadie le podía decir nada. Simplemente yo quería y lo mataba, punto. Porque yo era el amo y él era una cosa inexistente y todo lo demás. Pero en el mundo judío, las leyes que regulan la institución, no que esas leyes inventaron la institución, sino que regula eso diferente. Comenzaba por: si tú maltratas a un esclavo, lo lesionas, lo dejarás libre. Recuerdan, si lo golpeas y le dañas un diente, si lo golpeas y esto, lo dejarás libre. Mientras que en el mundo romano no era así. Si lo mataba, no pasaba nada, era su esclavo y ya, nadie reclamaba, nadie decía nada. Si trabaja y entra con su mujer, saldrá con su mujer. Si trabaja y tal y así, incluso se daba la
una regulación, porque podía llegar a ser posible que el esclavo prefiriera quedarse en la casa del señor. ¿Y qué pasaba ahí? Como esa institución tenía su regulación, tenían que hacer toda una ceremonia. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? Tiene que ir ante los ancianos de la ciudad, decir, yo me quiero quedar como esclavo aquí en esta casa, yo lo declaro, nadie me obliga. Y ahí se daba todo el tema de toda una ceremonia pública para que se dieran cuenta que el amo no estaba obligándolo, que el amo no estaba abusando, y que llegó a tal nivel la relación que dice, yo amo a mi señor y me quiero quedar en la casa. Miren, hay dos mundos distintos. Trabajaba, pero también tenía el amo hebreo, tenía unas limitaciones muy diferentes a la esclavitud romana o del mundo antiguo. Miren que en el mundo romano el amo podía usar a su esclavo o esclava como un objeto sexual. Pero mientras tanto, la legislación hebrea era diferente. Dice, si tú adquieres una mujer esclava y tienes relaciones con ella, tienes que casarte con ella. Entonces miren esto, le protege la dignidad y la honra a la mujer. Dice, tienes que casarte. Y si después te quieres divorciar, aunque sea una esclava, tienes que asegurarle el mantenimiento y el sostenimiento dentro de la dignidad que corresponde a que es tu esposa. Así que no la podrás abandonar, no le podrás quitar la ración de su comida, no le disminuirá su vestido, todo eso. Entonces miren la diferencia de la institución. Por eso es importante que hagamos los contrastes, porque la permisión divina de la institución hasta que llegó el tiempo en que esa paulatinamente por la comprensión de conceptos como hermandad humana, de una fraternidad universal como la carta de Filemón, donde dice, él recíbelo como a hijo, porque él es como si fuera un hijo mío ahora. Trátalo, todo lo que él te debe, ponlo a mi cuenta. Todo eso va creando una mentalidad diferente y sobre todo que hay una particularidad, y es que los esclavos entraban a las comunidades cristianas y se les consideraba partícipes en igualdad. Por ejemplo, podía comer la cena igual que cualquier otra persona, que si era noble, que si era rico, que si era cualquier cosa, él podía participar de la cena del Señor igual que el resto. Aunque se presentaron dificultades en eso, porque eso no fue algo fácil. Por ejemplo, Corintios muestra cómo la Corinto romana tuvo problemas con ese tema, porque los ricos tenían comidas y todo eso, y como que en la misma mesa, todo eso, hasta que evidentemente se refleja ese mundo. Hay un autor interesantísimo que tiene un texto sobre la Corinto romana, de Editorial Clie, donde explica las costumbres de comida y el conflicto que se da en la Corinto romana por usar que tanto la clase alta como la clase baja participara de la misma comida, porque en la antropología cultural la comida era reconocimiento de honor y dignidad. Sentarse en la mesa con alguien implicaba que yo le reconocía honor. Entonces, ¿cómo es que yo me siento en la misma mesa con un esclavo si él no tiene honor? Y todas esas cosas explican los choques. Juan. Sí, pastor, yo quería anotar algo, es que los enemigos del cristianismo y de la Biblia dicen de que la palabra de Dios, de que la Biblia aprueba la esclavitud. E incluso yo escuché una vez a un sacerdote decir de que Pablo aprobaba la esclavitud y que eso era un error de la Biblia, ¿no? Que debía interpretarse diferente en esta época.
pero se les olvidan que Pablo y otros escritores bíblicos están hablando bajo una mentalidad hebrea que era muy diferente la esclavitud, entre comillas, hebrea, que la esclavitud que se veía en otras culturas. Como usted dijo, ni siquiera eran considerados personas, sino objetos. Era como tener cualquier otro objeto de propiedad. En cambio, bajo la cultura hebrea, un esclavo era muy, muy, muy diferente. Era considerado todavía un hermano, un compatriota, un igual, ¿ya? Entonces quería como dar ese aporte. Sí, claro, y que pagada su deuda volvía a su estatus anterior. Realmente era como una especie de obligación de trabajar para pagar la deuda. Es más la institución, pero no era la misma esclavitud romana. Y es más, ellos tenían la obligación también del rescate, una obligación moral de rescatar al que había caído en esclavitud. La familia tenía esa obligación moral, o sea, de pagar su deuda. Entonces sí era muy diferente y ahí esas diferencias hay que de pronto rescatarlas. Una cosa diferente es, la Biblia regula la institución, no es que la Biblia crea con la ley de Dios la institución, no, la institución existía, o sea, lo que la Biblia hace al regular la esclavitud es precisamente contener las prácticas que atentaban contra la dignidad humana. Ahora, de ahí, del concepto de creado a imagen y semejanza de Dios, ese fue el germen que con el desarrollo del tiempo y la madurez del pensamiento cristiano originó también el combatir ese tipo de instituciones. Pero obviamente que la revelación fue progresiva en la historia y la comprensión de la misma iglesia de ciertas prácticas fue, fue progresiva en la historia. No lograron ver en esa época muchas cosas que hoy para nosotros son evidentes. Y aquí es donde viene el tema de los juicios contextuales. No, hoy para nosotros cualquier forma de trabajo forzado pues es una cosa que se sale de nuestro marco cultural, pero allá no era igual. Entonces hay que hacer los juicios no con la categoría de hoy, sino con cómo era en esa época y después sí mirar cómo ahí se dieron los gérmenes para que esas instituciones se acabaran. Gaspar. Pastor, sí. Pastor, me hubiese llamado también la atención cómo miraban el contexto cultural a la mujer. Porque si bien es cierto que en el pueblo judío, antes de que Cristo llegara, tanto la cultura griega como la cultura romana, e inclusive que habían influenciado sobre los judíos, cómo miraban a la mujer como un objeto y la pisoteaban. Y había un machismo bastante marcado. De hecho, en el templo, en la sinagoga, porque no había templo, sí, había templo, en la época en que se iban a decir los sermones, la mujer no podía entrar al templo, sino que se quedaban en los patios. Y entonces, cuando ya viene Cristo, Cristo viene y dignifica a la mujer. Por lo menos ya le permite que la mujer entrara a la sinagoga. De hecho, después fue cuando en la iglesia de Corintio, Pablo le dice que hubo mucho desorden porque a la mujer ya se le empezó como que a reconocer ciertos derechos a nivel espiritual con relación a la entrada al templo o a la sinagoga. Y entonces ahí empezó ya el desorden, las mujeres que empezaban a hablar y entonces Pablo después las exhorta a ella. Pero sí me hubiese gustado que el autor hubiese tocado la parte de la dignificación de la mujer desde antes de la venida de Cristo y después de la venida de Cristo. En ese punto hay que tener en cuenta varias cosas. El mundo semita y la tradición judía anterior al Mesías, por ejemplo, hablaba de que enseñar la Torá a una mujer era como se equiparaba a enseñarle la prostitución. Ahora no recuerdo cuál es el rabino que dice eso. Pero en el ministerio del Señor, nosotros vemos cómo las mujeres adoptan
gestos de discípula. Es decir, recordemos una de las características de la relación de maestro-discípulo en ese mundo era que el sentarse a los pies de alguien a escuchar. Y por eso Pablo dice, ha educado a los pies de Gamaliel. Pero en el Evangelio nosotros vemos que las mujeres adoptan posiciones de discípulos, se sientan con los otros hombres y escuchan la predicación. Y sin duda que el Señor rompe muchos moldes culturales. Por ejemplo, le habla a una mujer en un lugar público, como hablarle a la samaritana, y se hacen una cantidad de gestos también con los niños, porque en esa época también había una concepción del tema del niño. Él también rompe toda esa parte. Y de eso hay investigaciones que voy a ver si les consigo documentos ahí. Pero también hay que ver que en Corinto la mayoría de esas mujeres también provenían de trasfondos paganos. Eso. Entonces ahí se complica más la situación porque venían con otras cuestiones. Ahí uno de los mejores estudios es uno que sacó Clie y el nombre no me acuerdo porque es un nombre griego, del autor creo que es griego y Stanopoulos, una cosa así, un nombre extrañísimo, que se llama La Corinto Romana. Si alguien la puede buscar, voy a mirar a ver si por lo menos, pero no le puedo proyectar la pantalla. Pastor. Conflicto en la Corinto Romana se llama. Sí. Pastor, y no es casualidad, bueno, acerca del tema que está tocando el hermano Gaspar, no es casualidad que el Señor Jesucristo a la primera persona que se le apareció fuese una mujer para que sirviera de testigo. Porque, como lo mencionaban, la mujer en ese entonces no tenía ni voz ni voto, es decir, su testimonio no tenía validez por la cultura machista en la que se desarrolló toda la historia, todo el ministerio del Señor Jesucristo. Y mire que hasta los mismos discípulos, cuando recibieron la buena nueva de parte de ella, no le creían a ella. No sé si de pronto por impresión o más bien porque tenían en la cabeza esa cultura machista, en fin. Pero la Biblia dice que no le creían a ella, hasta el punto que ellos tuvieron que ir hacia la tumba a verificar si era verdad o no. Entonces ahí vemos cómo el Señor Jesucristo aún más está dignificando a la mujer como también como creada a la imagen de Dios. Claro. Miren, ahí les envié un documento, si lo pueden abrir y observar, se lo recomiendo. Es muy bueno para el tema de entender ese es un análisis cultural. El texto se llama Comunidad, Conflicto y Eucaristía en la Corinto Romana, el entorno social de la carta del apóstol Pablo. Y aquí en la presentación del libro, que está por ahí, yo lo tengo por allá, pero no sé ni dónde lo tengo, dice, no basta solo con conocer el contexto inmediato del conjunto canónico, sino también su entorno socio-religioso. La exégesis bíblica se enriquece cuando se ve desde su trasfondo social y político, y el autor nos introduce en toda esa parte. Él nos explica la Corinto romana, las costumbres romanas en la comunidad de Corinto, y ahí uno va a entender por qué se dieron los conflictos que pasaron, porque se estaban cayendo una cantidad de paradigmas, de estructuras sociales, al hacer que los nobles se sentaran en la misma mesa. Eso era una cosa, o sea, muy compleja para ese mundo. De hecho, pastor, de hecho, en la iglesia de Corintio, tanto era la idolatría y de otros dioses, el paganismo que se metió, que la diosa, creo que Afrodita, Zeus, claro, que ellos empezaron ahí con el desorden de hablar la xenoglosia, ya, la xenoglosia que significa hablar en lenguas que no dicen nada, que hasta el día de hoy es lo que de los cristianos están hablando, que habla que supuestamente lenguas angelicales,
Y en verdad lo que Pablo le estaba Hermano, diciendo creo que era glosalía, creo que es mi hermano. de la glosalía, exactamente. Entonces, Pablo dice, no, señor, ese paganismo no lo acepto aquí en la iglesia de Corintios. Usted están metiendo, eso, ustedes lo traen del mundo pagano. Y acá no, acá lo que se permite es hablar la glosolía o la glosolalia, que es hablar en otros idiomas. Y ahí también hay que conocer ese contexto para que supuestamente hoy en día las personas interpretan eso como si fueran xenoglosia hasta el día de hoy. Es que Y los cultos llamado, paganos, ¿cómo? no, y el llamado de atención que le hizo Pablo a los Gálatas, venían de una cultura pagana terrible y cuando él regresa, les llama la atención, van a volver ustedes a la esclavitud, no tanto por lo que le dijeron que tenían que circuncidarse algunos, sino que ellos tenían un trasfondo cultural fuerte, ya eran cristianos, creo que ellos venían de estos invasores de la Galia, de los... bueno, la Sí, gente de Galacia. era un mundo complejo y para entender el evangelio hay que entender ese mundo, para entender el Nuevo Testamento. Ahí toca que hagan el ejercicio de un poquito de historia griega, un poquito de historia romana y la cultura, obviamente el mundo hebreo de esa época. Entonces es un reto, ojalá puedan seguir investigando. Como les digo, yo trato de recomendarles las líneas orientadoras de textos que pueden trabajar sobre esto. De hecho, este mismo autor, que no sé ni cómo se pronuncia porque de verdad que es un nombre extrañísimo, es Panagiotis Kousompos. Creo que yo no sé si él es griego o no sé de dónde es. Él sacó un libro sobre Pablo y el mundo romano. Es un estudio sociológico muy, muy bueno, donde explica, hace una conexión entre la educación de Pablo, la literatura que Pablo cita, apócrifa o fuera del Evangelio, y hace esa contextualización donde uno ve una gran cantidad de cosas de las cartas que uno dice, esto ya sé por qué lo dice. Y ese es el reto, o sea, porque esa contextualización lo acerca a uno a la mente del autor o a cómo ellos pensaban, cómo entendían las cosas, las referencias comunes de su mundo, que ya es un mundo del que nosotros estamos muy distanciados. Entonces, ojalá esta parte, él habla del mundo romano. Este autor se enfoca mucho en explicar el mundo romano. Y el otro autor que les he mencionado bastante, es Bailey, que explora el mundo judío. Entonces, con esos dos autores, uno puede llegar a tener un panorama del Nuevo Testamento muy, muy rico, porque ya se ubica en ese tipo de cosas. Entonces, vamos hoy a dejar hasta acá. Mañana vemos el tema del honor y la vergüenza. Para que por favor puedan leer el capítulo de pronto con más calma, lo puedan revisar. Hay un estudio cultural muy interesante. Si ustedes se dieron cuenta, este cita mucho a un autor que se llama Bruce Malina. ¿Revisaron la bibliografía? Malina Bruce tiene 3 obras sobre el mundo social del Nuevo Testamento. Un comentario que se llama un comentario de los evangelios desde la cultura mediterránea del siglo I, y una contextualización cultural que se llama El mundo del Nuevo Testamento, un estudio de antropología cultural. Y otro que es sobre, déjenme recuerdo el nombre, El mundo social de Jesús. El mundo social de los evangelios y de Jesús son obras que a ustedes les ayudarían a profundizar en esto si a alguien le interesa, digamos, investigar eso, que debería interesarnos a todos. Me refiero a que si alguien quiere profundizar, tienen esa guía, pero por lo menos
en los artículos, esta también es una colección, son 3 tomos. Esta colección de 3 tomos es muy valiosa porque da un panorama también tanto del Antiguo como del Nuevo de Biblia, que es, o sea, que si lo estudian completo, les va a dar una buena formación. Entonces, mañana vamos a continuar con la segunda lectura, que es la de la cultura mediterránea del siglo I. Entonces, aprovechemos hoy los que no la han leído para mañana hacer la clase sobre ese tema. Vamos entonces a orar, hermanos, y mañana, con el favor de Dios, nos volvemos a encontrar. Jonathan, mañana la dinámica sería también virtual. Sí, virtual. Por el momento virtual los sábados. Ok. Bueno, entonces les animo a las lecturas, les animo a las lecturas, que aquí solamente podemos hacer un resumencito de todo, pero si logran leer, ya vamos a comprender muchas más cosas. Vamos a orar entonces. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, y te pedimos que nos sigas ayudando a perseverar. Sabemos que el estudio, Señor, requiere esfuerzo, Padre, pero realmente que no hay nada más valioso que comprender tu palabra y entenderla fielmente, Señor, y poderla enseñar también con toda claridad y fidelidad. Te rogamos, Señor, que dispongas nuestros corazones para leer y estudiar, investigar, y también para escribir, Señor, que no solamente escribamos para nosotros, Padre, sino que aprovechemos este ejercicio para dejar algo para tu iglesia, para compartir con tu iglesia, Señor, lo que hemos estado investigando, comprendiendo de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Los ensayos, entonces, los temas de los ensayos, y si tienen alguna solicitud de material adicional para los ensayos, por favor, pásenlo con tiempo. No estén corriendo a Amén, última pastor, hora. amén, pastor. Pastor, Amén. pastor, Ajá. mi ensayo tenga la bondad sobre los textos intertestamentarios. Pero ¿cómo lo quieres enfocar? ¿Como la influencia del periodo intertestamentario en el Nuevo Testamento? Bueno, usted sabe que hay una disyuntiva en si fue hasta el siglo V. Algunos textos hablan de que el siglo IV, algunos hablan de que hasta el siglo I. En ese lapso hubo textos, Apocalipsis de Barú, Apocalipsis de... Bueno, hay varios textos ahí, pero me gustaría enfocarlos en el sentido de una generalidad de cuándo pudiera realmente haberse dado, porque algunos dicen que Esdras y Nehemías fue después, o sea que a partir de Esdras y Nehemías entonces sería el siglo IV hacia acá. Entonces me gustaría hablarlo en una generalidad, pastor, para fortalecerme en esa parte. Lo que pasa es que lo tienen que enfocar al contexto del Nuevo Testamento. Tienen que dirigir el escrito al tema del Nuevo Testamento. Mejor todavía, sí, señor. Trata de pensar, la guía para el trabajo es como la pregunta problema. O sea, ¿qué quiero resolver yo? ¿Cuál es la duda? Entonces, por ejemplo, ¿cómo influenció los textos del periodo intertestamentario en el Nuevo Testamento? Ok, pues ya yo tengo la guía. Perfecto. ¿Cómo influenció esto en el Nuevo Testamento? O algo así. Perfecto. No, ya ahí a lo que tú le quieras apuntar. Pero trata de, si quieres, formula la pregunta problema y me la manda. Yo te digo, mira, podrías formularlo así y tratar de pronto entenderte un poquito más hacia dónde quieres apuntar. Igual el resto, cualquier cosa. No he escuchado Freddy, Reinaldo creo que había dicho algo de la mitología, ¿verdad? Sí. Ya mañana le digo, pastor, que a dónde me voy a inclinar, sí. Claro. Por favor. Yo por mi Para parte poder... sí ya estoy decidido por ese tema acerca de la mitología que envuelve el César. El lunes le envío yo.
El lunes le envío yo ya el ensayo, pastor. ¿Ya? Bueno, listo. Y ya de paso ahí te voy mandando. Aprovechen porque también eso me ayuda a mí. Claro. Es pesado leer todo ese poco ensayo juntos, ¿ah? Ahí también tengan consideración. En cambio, si lo voy revisando por partes, ya Claro. no es lo mismo revisar 10 páginas, que acuérdense que si son 7 estudiantes son 70 páginas. Ustedes hacen el de ustedes, pero yo tengo que leer el de todo. Y los míos que son largos, pastor. Entonces, son varios, entonces necesito el tiempo para irles. Y sobre todo que si yo veo cualquier cosa, les puedo enviar bibliografía. Mira, aquí puedes consultar esto, acá puedes ampliar. Yo les hago una recomendación. Piensen en su ensayo como algo que puedan compartir con otros hermanos también. O sea, escriban para un hermano que de pronto no tiene la oportunidad de estar acá en el seminario. Yo se lo estoy regalando a unos hermanos acá que son amigos míos, que están en otra iglesia. Piensen en eso, o sea, en que hay la realidad de muchos hermanos que no tienen la oportunidad de ver estas cosas. Entonces voy a hacer un escrito para explicarle a alguien esto. Un hermano que de pronto no tenga la oportunidad de un estudio de todo eso, voy a escribir para que aportarle algo a la iglesia. Claro. Claro. Pastor, no, y uno, por ejemplo, yo lo estoy transcribiendo en carpetas y yo se lo envío ahí, se lo regalo. Aquí está para que lo lea. Claro. Aquí el ensayo. Y él dijo, fíjate, yo pensé que esto era así, hay muchas cosas que él ha aclarado con. Claro, y ojalá, yo sueño con que algún día podamos hacer el diseño de una revista del seminario y que ahí se publique. Amén. Y escribir eso un libro. En digital, claro. Es que mire, si hay 7 ensayos sobre el Nuevo Testamento, serían 7 capítulos de un libro. Póngale que cada ensayo tenga un promedio de 8 a 10 páginas. Estamos hablando de 70 páginas. Es un pequeño libro que reúne investigaciones sobre el Nuevo Testamento. Y le voy a decir algo, y uno lo puede predicar también en el Facebook, publicarlo. Lo puede publicar, lo puede compartir, lo puede circular, en todo eso. Directo, en el YouTube. Claro, también. Eso algún día les sirve para dar una clase de ese tema. Exacto. Ya es que tienen su escrito. Uno debe estar machacando el tema constantemente para poderlo dominar, pastor, porque si uno nada más lo hizo y ya, llegó hasta ahí ya, más nunca lo ve. Claro, y es que la primera vez que uno escribe sobre algo, logró ver cosas, y si después lo vuelve a dar, ya agrego esto, le complemento todo eso, pero tengan esa mentalidad que no es difícil. Así usted lo escriba en PDF y lo cuelgue en una página, en un blog, qué sé yo, en alguna parte que vaya circulando. Así es. Por eso es que yo siempre les digo, escriba con todas sus referencias, con todas sus cosas, porque no vaya a tener problemas de derechos de autor, que me plagiaron, que me quitaron, miércoles. Eso es delicado, porque si lo va a circular, ya ahí no puede. Sí, señor. Tiene que ser con toda la seriedad del caso, porque puede uno meterse en problemas. Correcto. Entonces, también tengan eso en cuenta, citar bien, todo eso. Si tienen algún tema con la citación, me avisan, yo les envío materiales sobre cómo citar con Chicago o con APA.